Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Juan José Zapac, abogado, presidente del Grupo Copetrol y presidente del Club Cerro Porteño. Con el invitado de esta noche vamos a hablar acerca del mercado de combustibles, mercado en el cual los precios de los combustibles suben mucho más fácilmente de lo que bajan. También vamos a hablar con el señor Juan José Zapac acerca de las expectativas del sector empresarial con respecto al escenario económico que tendrá el próximo gobierno luego de terminado este tiempo electoral. ¿Qué tan optimista es el sector empresarial con respecto a la situación económica del país a partir del año que viene? Empezamos el programa como siempre agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Juan José Zapac, aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la CONMEBOL Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la CONMEBOL Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la CONMEBOL Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía del señor Juan José Zapac. Juan José, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Federico, un gusto estar acá, así que vamos a estar conversando juntos. Gracias. Juan José, quiero empezar pidiéndote tus reflexiones acerca de el momento político que estamos viviendo en el país con estas declaraciones de la Secretaría de Estado norteamericana sobre 2 compatriotas declarados significativamente corruptos, y el ambiente electoral que estamos viviendo y este show de enfrentamientos que a diario vemos que tienen nuestros políticos. ¿Cuál es tu reflexión sobre este momento? Bueno, gracias por la pregunta. Indudablemente, y creo que compartiendo el pensamiento de los paraguayos, la intervención norteamericana en nuestro país, que se da en Paraguay, pero no en todos los países de la región, algo que llama un poco la atención. Y sin pensar de que es o no una intromisión, creo que es la consecuencia de la impunidad y de la desidia que padecemos los paraguayos, todos, y que yo lo veo necesario. Mi criterio es un criterio personal, no corporativo, pero lo veo como una oportunidad de salir adelante por la falta o la inacción que tenemos nosotros mismos en ordenar cosas fundamentales, como el orden, todo esto que lo de significativamente me llama la atención. Es un término como que no es suficiente, con que sean corruptos es más que suficiente, pero significativamente es un término que parece que son corruptos hasta cierto punto nomás, o me llama un poco la atención, ¿verdad? Pero decirte que seguramente le va a hacer bien a este país esta intervención. No la considero exactamente justa tampoco, como hombre de derecho, como abogado, pero creo que si nosotros nos ponemos en orden en nuestro país, alguien lo va a hacer por nosotros. Y es una lástima que ocurra por un lado, pero por otro lado puede ser una salida a ordenar las cosas internamente. ¿Te parece, Juan José, que Estados Unidos tiene una intención de, si ellos no ponen la casa en orden, lo vamos a hacer nosotros porque nos preocupa Paraguay o lo vamos a hacer nosotros porque tenemos intereses?
Yo creo que están investigando a los principales actores del país y analizando quiénes están en la línea correcta, quiénes están en el camino errado o quiénes están buscando un atajo políticamente, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, ese crecimiento económico de muchos políticos que no es lógico, que no pueden justificar. Sin embargo, están, ¿verdad? Y no solamente es un poder económico, va mucho más allá, porque el pecado de nuestro país es que el poder económico traspasa fronteras y tenemos que hacer algo. ¿Cómo decir? ¿Por qué pasa esto? No hemos hecho nada como paraguayos, ¿verdad? Nuestras entidades, nuestros poderes del Estado, manejados, corruptos, metidos en todo tipo de problemas internos, actuando en la política, porque la pregunta también era cómo veo el panorama político. El panorama complicado, donde están metidos todos, ¿verdad? Que nos deberían hasta por ley, ¿verdad? El presidente que reemplaza a su vicepresidente, que al mismo tiempo renuncia y no renuncia por ser significativamente corrupto, ubicándole a una persona con mejores condiciones éticas, como Arnoldo Wins, a quien lo conozco, por eso hablo así, pero no sé si tiene capacidad de llegar, o por el tiempo. A mí me interesa el candidato a nivel país, sin pensar tanto que sea un candidato del Partido Colorado. Como no soy colorado, soy apolítico, en la familia somos apolíticos, creo que tiene un buen perfil. Ahora habría que ver su labor, investigar su labor. Aparentemente es buena, pero no soy yo quien para juzgar, ¿verdad? Correcto. Por otro lado, la oposición ex poder, el grupo Cartes, con un Santi Peña, un hombre bien conceptuado en términos técnicos, pero que a la vista es un hombre de Cartes para ser un títere de Cartes. Entonces eso lo vemos. Yo había manifestado en ese círculo político mi pensamiento. Si él pudiera abrirse un poco de la figura de su líder, impulsor desde todo punto de vista, principalmente en lo económico, probablemente tenga muy buenas oportunidades de mostrar su capacidad en el gobierno. Entonces ese es nuestro país, un país complicado por tanta gente metida en política, que vive de la política a costa del pueblo, a costa del sector privado, y que no nos sirve como país. Realmente restan mucho más de lo que suman. Por eso es que el Estado tiene una administración muy pobre, ¿verdad? Y como dije, tantas cosas por hacer. Correcto. Pero vemos todos el mismo panorama, y todo esto no hay que llevar a un fanatismo de que si soy colorado, liberal, soy de izquierda, o qué me ocurre a mí como empresario, qué me afecta, qué no me gusta. No es una cuestión personal, es una cuestión general, ¿verdad?, que tiene que primar sobre lo individual y tratar de tener un criterio lo más equilibrado posible a la hora de votar, porque ya no podemos estar con los votos que se compran, las campañas, las promesas incumplidas. Es un tema tan viejo que hay una responsabilidad muy grande de la clase política que tienen que hacer las cosas diferentes. Correcto. Juan José, ¿te han contactado empresarios del exterior con quienes vos habitualmente tenés comunicación y te consultaron? Juan José, ¿qué es esto de que candidatos o pesos pesados de la política paraguaya han sido designados significativamente corruptos por Estados Unidos? ¿Has recibido consultas del exterior sobre este tema? Bueno, no precisamente porque como es una cuestión que tuvo un principio pero no tiene un final, habría que ver qué viene detrás de esto, ¿verdad? Ok. Viendo las cosas como están, es una advertencia fuerte, pero no sé hasta dónde va a llegar. Estamos en Paraguay, los significativamente corruptos siguen en vigencia. No sé si eso va a cambiar mucho. No soy optimista con relación a eso porque es, vamos a decir, una acusación, pero no es una causa abierta. Sí es una limitación muy importante ya no poder entrar a Estados Unidos y también al mismo tiempo saber que si viajas a algún país, si vas a volver a Paraguay, ¿verdad?
entiendo que ahí está el riesgo de quienes están con esta cuestión. Vamos a ver cómo sigue esto. Nosotros no estamos detrás de esto. Okay. Nosotros como empresarios estamos abocados a nuestra propia tarea. No buscamos, no queremos, no festejamos, al contrario. Es una pérdida, ¿verdad? Un poquito de soberanía, pero también se ve como algo necesario cuando nadie pone en orden internamente las cosas. Y de algo tiene que servir. Perfecto. Ustedes los empresarios están muy acostumbrados a hacer un análisis de la coyuntura económica y quiero preguntarte al respecto. Hemos perdido durante estos últimos años algunas fortalezas de nuestra macroeconomía, por ejemplo, el equilibrio fiscal. Ahora estamos con problemas de déficit fiscal y el nivel de endeudamiento, que hasta hace poco era bajo y era una fortaleza, ahora dejó de ser bajo y estamos entre el 35 y el 40% de nuestro PIB, hoy es deuda. A partir de este escenario, ¿cómo ves los años que vienen desde el punto de vista económico? Aparentemente no va a ser fácil el escenario que le toque al gobierno que asuma dentro de un año. ¿Qué tan optimista sos con respecto a el escenario económico de los próximos años en el país? Bueno, voy a separar la pregunta en dos partes. Una, la parte final, mi optimismo con relación, soy muy optimista, pero soy optimista por las inversiones que existen en el sector privado, principalmente los proyectos inmobiliarios, el crecimiento del país. Por supuesto que hay que analizar si ese crecimiento inmobiliario es con dinero bien habido, porque se comenta que hay mucha plata argentina circulando, o que ingresó al país clandestinamente para muchos emprendimientos en la zona principal del país. Lavado de dinero. Lavado de dinero, pocas palabras, ¿verdad? Pero si no se investiga, estamos hablando al cohete. Como hablamos al cohete de muchas cosas que suponemos, pero no podemos probar. Sin embargo, hay un crecimiento increíble. Increíble. Con relación un poco a lo que es el crecimiento del país, indudablemente el sector privado es el gran protagonista. Casi el único. Sin dejar de lado las inversiones y el crecimiento a nivel gobierno, por todo lo que es infraestructura, ¿verdad? Pero creo que el sector privado es el que va a hacer de este país un país diferente, el que está apostando. El crecimiento del agro, a pesar de que o faltan lluvias o el precio internacional de los granos está bajo, hay demasiados factores, o falta agua en la hidrovía, o los problemas del mundo, la guerra, los conflictos. O sea, estamos afectados por muchas cosas, ¿verdad? Los commodities en alza, hay muchas dificultades, nada está fácil, pero que este país necesita el sector privado 100%, de lo más seguro, que yo creo, como dije, mis opiniones no son corporativas. Esa es mi opinión personal dentro de mi experiencia. Puede ser que dentro del grupo nuestro de trabajo hayan opiniones dispares, pero por lo que yo sé, y como esta es una charla muy sincera de lo que creemos que es nuestro país, y la otra parte de la pregunta, claro, venimos de un déficit fiscal, venimos de dos gobiernos que endeudaron muchísimo al país, sin pensar si es con razón o sin razón. La administración Carter recibió el país con una deuda externa que no llegaba a los 4.000 millones de dólares, entregó con 7.500, 8.000, hoy estamos en 15.000, o sea que también la administración de Mario Abdo, el presidente, creció un 80%, llegó a 15.000 millones, qué pandemia, qué problema, qué mil problemas, ¿verdad? Se habla mucho de la suerte, ¿verdad? De que un presidente tuvo mejores tiempos, mejores momentos, coyuntura, precios internacionales. Pero lo que finalmente sirve es evaluar la función, porque las dificultades tenemos todos. ¿Qué nos pasa como país? Nosotros no tenemos el control de los egresos, no tenemos, no sabemos, los empresarios no sabemos. Yo no sé si ADEC o el Club Ejecutivo o no sé qué cámara
maneja información, o el centro de importadores, o cualquier asociación. Finalmente las cámaras son una competencia interna enorme. O sea, en las cámaras nadie es amigo de nadie. Eso es clarito, ¿verdad? Son gente del mismo grupo, empresas de un mismo grupo que tratan de superar sus dificultades. Pero a la hora de la verdad, la guerra interna es enorme porque hay una gran competencia. Pero decirte que nunca pudimos corroborar si el grado de endeudamiento es real. Son miles de millones de dólares. Estoy hablando de las últimas dos administraciones. Cierto. Que dejaron al país con 15.000 millones. Ojalá podamos pagar realmente esa deuda, o en principio los intereses, pero es un crecimiento que hay que frenar. Ya no puede dejar de endeudarnos. Parar, empezar a pagar. ¿Por quién va a pagar? O sea, ellos ya no van a pagar los siguientes gobiernos, o van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces creo que hay que ponerle un freno, bajar un poco. Está bien, hay infraestructura, hay obras, pero las obras de infraestructura se negocian con empresas privadas. Las empresas privadas también tienen sus utilidades. Se parte la torta en muchos pedazos. Hay que ver qué le queda al Estado, que es el responsable del pago de esa deuda externa. Correcto. Juan José, decías, dentro del optimismo que tenés para los próximos años y nuestra situación económica en los próximos años, que te vuelve optimista ver las inversiones. Sí. Y mencionaba las inversiones, por ejemplo, en el sector inmobiliario. ¿Está el grupo Zapac en el sector inmobiliario? No, realmente no. No está. No, dentro del objeto de dos sociedades tenemos el rubro inmobiliario, pero como que estamos ya faltos de tiempo para activar ahí. Para activar. Sí, no es, pero no por eso dejo de admirar ese crecimiento. Hablaba de la parte negativa, un crecimiento que llama un poco la atención. Okay. Pero que hermosea la ciudad. Y genera mucha fuente de trabajo. Genera mucha. O sea, viendo la parte positiva, tenemos otra capital, que es importante. Es importante porque todo ese sector, autopista, Santa Teresa, genera fuentes de trabajo, de impuestos. La municipalidad me imagino que debe estar presidiendo muy buen dinero, aunque no le alcance ningún dinero porque tiene 10.000 funcionarios o más, algo que no puede ser, ¿verdad? Increíble. Se desaceleran estas inversiones y vamos a sentir en la economía. Absolutamente. No sé si es la solución que se desaceleren. Lo que sería importante es que todos esos activos, todas esas inversiones en activos fijos, sean una realidad para las ventas. O sea, si yo tengo un edificio, no puede estar ahí semi-ocupado, porque seguramente el punto de equilibrio está en un 50% para arriba, con relación a las ventas, ¿verdad? Ojalá les vaya bien y que ese dinero quede en Paraguay, se reinvierta en Paraguay, hasta en el mismo rubro, ¿verdad? Si faltan edificios ya, bueno, no tanta vivienda, bueno, vamos a lo corporativo. Vamos a invertir en el centro de Asunción, que no termina de despegar, estamos esperando algo más. Ahora estamos en el centro de Asunción y hay cosas fantásticas, pero no alcanza para darle vida a la ciudad. Correcto. En este centro histórico. Correcto. Decías recién, tenemos que ponerle un límite a seguir tomando deudas. También decías que las deudas sirven para hacer inversiones. Si tengo que seguir invirtiendo, además del dinero para mantener la estructura del Estado, que es gasto, pero ya no puedo usar la tarjeta de crédito, ya no puedo seguir endeudándome, ¿de dónde voy a quitar los recursos? Te voy a dar 4 alternativas y vos decime si alguna de estas alternativas te parece la más sensata. ¿Cómo no? Alternativa 1. Aumentemos las tasas de los impuestos ya existentes. Por ejemplo, subimos un poco el IVA o subimos un poco el IRE. Alternativa 2. Creemos nuevos impuestos. Por ejemplo, un impuesto al patrimonio, que están discutiendo en Chile, por ejemplo, y que también en Argentina ya fue aprobado. Tercero, disminuyamos la evasión. Cobremos a quienes no están pagando. Cuarto, implementemos una combinación de las 3 alternativas anteriores. ¿Te parece que alguna de estas alternativas son viables como para poder seguir financiando a un Estado que además de gastar mucho, tiene que seguir invirtiendo?
Bueno, como empresario, como industrial, como obrero, porque somos todos ejecutivos, pero del día a día, la suma de propuestas puede ser una alternativa, un poco de todo. No, incluyendo aumentar tasas de impuestos ya vigentes. Lo que pasa es que acá también entra el agro, y el agro levanta 1% a la soja y salen todos los camioneros. Cierto. El combustible, que también tuvo un ingreso muy importante en materia de ISC, Impuesto Selectivo al Consumo, también generó mayores ingresos al gobierno actual. Sin embargo, en pandemia y hasta después de la pandemia hubo una reducción del impuesto selectivo al consumo para que no suban los productos. Quiere decir que el Estado también dejó de percibir un monto importante en cuanto a ISC. Pero ese monto de reducción no le favorece al sector privado que comercializa los combustibles, porque finalmente es para el consumidor. O sea, es un tema que ese sinceramiento populista que tenemos también en la región muy fuerte en Argentina y Brasil, donde los gobiernos buscan mantenerse a través de políticas populistas porque la oposición es populista. Es fácil ser generoso con el dinero ajeno. Ese es un dicho viejo ya. Es fácil ser generoso con el dinero ajeno. Con el dinero del sector empresarial, con el dinero del Estado. Por eso la responsabilidad es tan grande. Solo que el sector empresarial es responsable de su inversión y tiene que cubrir de alguna forma. En el Estado ya no sabemos quién va a pagar. Así como hay aciertos, hay errores. Pero yo creo, Federico, que sin acusarle a nadie, yo le quiero sumar una alternativa no populista a ese cúmulo de preguntas, de alternativas de solución. Creo que este gigante que se llama Estado es un elefante blanco que ya no se puede mantener. Al igual que los municipios. Entonces, si tenemos 300.000 empleados públicos y nos podemos manejar con 100.000 o con 50.000, ¿por qué tener 300.000 empleados públicos? Y esa es una respuesta muy poco popular de mi parte, porque tengo muchos amigos que son empleados públicos, compañeros de colegio, compañeros de facultad, amigos. Mucho, imposible con esa cantidad. Estamos hablando del 5% de la población del país, más o menos, 4%, no sé, una cosa así, no saqué bien los números, pero... Y tienen derecho a trabajar y a ganar dinero. Y no tienen la culpa, porque muchas veces no encuentran alternativas. Y se brindan en el día a día por su trabajo. Pero son demasiados para que un país pueda pagar ese costo. En el mismo nivel de las municipalidades, ¿verdad? ¿Cómo va a sobrar dinero si la municipalidad de Asunción tiene 10.000 funcionarios? No podemos hacer un viaducto. No puede financiar nada. Todo va. Y es un tema muy político y altamente negativo. Entonces, es un poco un punto de vista sincero. A mucha gente no le va a gustar. Pero creo que para todo ese grupo es que el Estado, si va a trabajar en serio también, del Estado voy a hablar de los últimos 20 años. No voy a hablar de este gobierno ni del anterior nomás, porque esta es una responsabilidad de tanta gente que ya viene, hasta inclusive después del golpe del 89 con la democracia, una democracia mentirosa, donde el único que se fue es Stroessner y todos los generales, ¿verdad? La política no fue brillante con Rodríguez, ni con Guasmosi, ni con nadie. Nunca fue brillante, porque siempre fueron arreglos políticos dependientes de un parlamento. El parlamento, con sus dos cámaras, siempre cae más para atrás. Cae peor gente, que poco legisla y que vive finalmente, o busca impunidad. Entonces, estamos mal en ese sentido, y creo que todos lo vemos, no estoy contando algo nuevo. Exacto. Entonces, tenemos problemas de fondo muy fuertes. Ese achicamiento del Estado se tiene que dar, pero se tiene que dar con alternativas para toda la gente que hoy forma parte, ¿verdad?, de esa gran camada de funcionarios. Y se tiene que dar a nivel gobernaciones, a nivel municipio, en todos los niveles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este país necesita un resto económico
Y si ese reto económico existe, tiene que haber un compromiso de trabajo para esta gente que no sean en entes poco productivos, corruptos, donde a pesar de ser un funcionario público no te alcanza la plata. Tampoco es un justificativo para ser un corrupto. Nadie tiene justificativo para ser corrupto. Nadie. Ni el gobierno, ni el sector privado, ni tampoco los funcionarios. O sea, no estoy hablando mal de ellos. Sencillamente es un punto de vista que veo que sigue creciendo y que lamentablemente no construye este país. Correcto. No nos alcanza con esto como país. Correcto. Hablabas de, y me pareció súper interesante, tomé nota de eso, de democracia mentirosa con una clase política que no ha estado a la altura de las necesidades. Ahora, déjame meterme un poco allí para hacerte la siguiente pregunta. No son pocos los que piensan que en el Paraguay, más allá de las grandes necesidades populares, en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad, existe una élite del status quo. Y esa élite está conformada por esa clase política, a quien vos dijiste recién que no ha estado a la altura de las necesidades en esta democracia mentirosa, y juntamente con una clase privilegiada o empresarial. Y dentro de esa élite del status quo hay como un pacto de no cambiemos nada. Se fue Stroessner, se fueron los generales, pero sigamos manteniendo esta sociedad con clases privilegiadas. Nosotros los empresarios, que no queremos que ustedes nos cobren más impuestos, y a cambio ustedes pueden disponer del dinero público como se les antoje. ¿Existe esa élite del status quo y ese pacto? En este gobierno, en el anterior, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es la pregunta? O sea, si existió y si continúa existiendo. Bueno, yo no creo. ¿Por qué no creo? Vamos a un ejemplo particular, ¿verdad? Si nosotros vamos a aplaudir, nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno. También creemos que hay cosas muy positivas. Las inversiones en infraestructura son increíbles, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan y todo lo demás? Alguien tiene que analizar. Pero este crecimiento que se ve es muy importante. Creo que todos los gobiernos últimos han hecho muy buena tarea. Particularmente, para nosotros hubo mucho perjuicio. Si vamos a hablar un poquito del rubro combustibles. Los combustibles están en su peor momento, porque el crudo está siempre superando un poco la barrera de los $100 el barril, baja un poquito, sube otra vez, no termina, está estabilizado muy arriba. Y es un tema muy sensible para el pueblo. Tiene mucha incidencia en el agro, o sea, es altamente negativo ese sobrecosto que genera. Sin embargo, si nosotros estuviéramos aplaudiendo las tareas del gobierno, no hubiésemos criticado la administración anterior de Cartes, ni tampoco la de Mariano Benítez. Nosotros somos críticos de eso, porque hemos sido perjudicados en todos los frentes, ¿verdad? Y sin hablar tanto de la parte económica, en la administración Cartes se desarrolló Petrobras en el retail, salieron a la calle con inversiones particulares, no de la estatal, las estaciones de servicio que hoy son 240. Estoy hablando de la competencia, por eso que es muy importante lo que voy a decir. Salieron a la calle sin poner un peso, pero ¿qué le dieron a su operador? Gran parte del margen, perjudicando a las inversiones privadas que tienen CAPEX, primas, CAPEX y demás de altísimos costos en este país, y sin poder competir, porque esta política fue muy diferente. No fue una competencia limpia, pero sí fue una competencia para crecer en gran forma, perjudicando a todos los emblemas nacionales y multinacionales que existen en el país. Entonces, eso ya vino, pero con el invento, con el apoyo del ministro Leite y su séquito, apoyado por la administración de Cartes, ¿verdad? Que no era un negocio de él en ese momento. Hoy no sabría si
si harían lo mismo, porque están en ese negocio hoy. ¿Verdad? Nos perjudicaban grandes cuando tenían en el sector privado un promedio de 150 a 200 millones de dólares mes de impuestos selectivos a consumo, entrada directa en aduana, pero directa, día a día. Sin embargo, yo crecí... Perdón, ¿el monto me podés repetir, Juan José? Y hay que ver porque como ya pasaron varios años, sí, entre 150 a 200 millones de dólares mes. Impuestos selectivos al consumo, que va creciendo en la medida que suben los combustibles, o sube el crudo, que es un commodity muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Le das mucho dinero al Estado, te sale a la calle, te compite deslealmente. Muy bueno para el pueblo, pero el pueblo, ¿cómo decirte? Una medida popular, pero ¿cuánto genera Petropar para el país y cuánto aportan los emblemas privados? Eso hay que sacar. Hay una diferencia enorme. Porque Petropar, según Leite, entregó con más 45 millones en caja y ahora dice que hay menos 60 millones, o sea, 100 millones se perdió. Yo no puedo corroborar eso, pero es lo que leo, es lo que escucho entre los interesados en este tema. Yo te estoy respondiendo la pregunta de si nosotros estamos en status quo porque nos conviene que... No, realmente no. Nosotros no tenemos ninguna ventaja, ni con este gobierno, ni con el anterior. Sí queremos un país equilibrado, garantías jurídicas. Creo que tenemos en parte eso con este gobierno. Y no queremos más que esto hoy, ¿verdad? No queremos más que esto. Pensamos que los gobiernos de derecha son los que tienen que prevalecer en la región, aunque no sean así. Pero como esta no es una conversación política y yo no soy candidato de nada, es solamente manifestarte el pensamiento con relación al manejo del país, ¿verdad? En términos económicos. Definime país equilibrado. Estoy tomando toda tu agua. Eso es tuyo. País equilibrado. Bueno, un país donde el sector privado tenga los beneficios que corresponden. Ok. Los beneficios no son vamos a ganar más dinero, o sea, que no se entienda así. Sí, la protección, no al contrabando, sí al castigo de los contrabandistas, eso es canilla libre con todos los gobiernos. Bajan la frontera, así como está hoy Brasil y Argentina, en frontera todos los emblemas pierden dinero. Y tenemos muchas fronteras, no solamente de hidrovía, sino también fronteras secas, donde se pierde mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? En el EBITDA de nuestras empresas nosotros hemos perdido un 50% y tenemos enormes compromisos, porque el crecimiento del sector privado está basado en préstamos. No está basado en... Nadie nos... laburan los bancos, les va bien a los bancos trabajando en el sector privado. Pero después de toda la crisis, de la pandemia, hemos sufrido mucho, hemos perdido mucho. Gracias a Dios, no era lo más importante era salvar vidas. O sea, no es tanto que estoy perdiendo, que este año es un desastre, no. Hay cosas más importantes, como la salud del pueblo, ¿verdad? Y creo que se trabajó bien. Dentro de las limitaciones, creo que por lo menos he visto mucha infraestructura. Correcto. Tal vez un poco tarde, pero hoy el país tiene bastante más infraestructura. Creo que en educación estamos muy mal. Que no me hiciste esa pregunta, disculpame, pero viste que mezclamos un poco. No, me encanta. Los peros, Sí, porque tenemos que ver un poco de todo. O sea, todo es importante, cada ser humano, cada trabajador. Pero no el ribereño que cruza combustibles o que alza combustible de barcazas que tiran tambores o de contrabando de costa a costa. O sea, no es que no tenga derecho, es un ser humano, pero es un delincuente. Correcto. Un delincuente. Juan José, volviendo a país equilibrado y lo que estás diciendo, reclamamos nuestros derechos o nuestras garantías de seguridad jurídica, de reglas claras de combate a la ilegalidad para los que invertimos, el sector empresarial. Cuanto más invierten, más oportunidades de empleo hay. Absolutamente.
Pero el problema es la administración. La administración del Estado es el problema. Por eso yo pensaba y quería compartir contigo, si este país, y espero no herir susceptibilidades, se manejase solo con el sector privado, seríamos un país. Este es un país rico, por donde está ubicado, por la salida de la hidrovía, por la calidad de la tierra, por todo. O sea, somos chiquitos, pero somos un país rico. Tenemos demasiada gente comprometida, solidaria, o sea, tenemos demasiadas cosas buenas. Pero cuando me hablas de cuestiones que yo tengo que pensar de lo que está mal, pues lo que está bien, está bien. Esa es una obligación. Estar bien es una obligación. Es casi un derecho. No está en la Constitución que estar bien sea un derecho. Por eso hablo del equilibrio, ¿verdad? Para mí el equilibrio está en delegar al sector privado, sin que sea un negocio para el sector privado, o una APP con el gobierno, o todas las APP posibles, que negocien. No es sacarle soberanía al Estado, sacarle responsabilidad. Como dije, estoy hablando históricamente. Sí. Hablemos del 89 para acá. Yo en el 89, y bueno, tenía 26 años, ¿verdad? Ya estoy grande, ya estoy viejo, ya pasé muchas cosas. Pero he ganado una experiencia tan importante que sí me siento capacitado para opinar con propiedad. ¿Y para candidatarte? No, realmente no. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de espalda. Ningún candidato independiente puede llegar al poder en Paraguay. Ninguno. Un caballero Vargas en su mejor momento salió tercero. Perdió contra Guamosi y Laíno, ¿verdad? Laíno, 1993. Sí. Y bueno, ¿cómo ganarle a los partidos tradicionales? Es un imposible, ¿verdad? Y como soy político, no estoy afiliado, a pesar de que me dijeron de que estoy afiliado y que tengo que hacer, y eso me sorprende, ¿verdad? Pero nada de eso sorprendente. Una afiliación no voluntaria al Partido Colorado. Me dijeron que me dijo Ariel Martínez, que es el director de fútbol de Cerro, que estoy afiliado. Y le dije, quiero ver mi firma, y no puedo, tengo que irme allá, contratar a una abogada. No tengo tiempo para ir a joder con esto, perdón por el término, pero me sorprende el hecho de que tenga que estar afiliado si soy afiliado, no voy a negar. ¿Has recibido propuestas candidatas, Juan José? Sí, realmente sí. Algunas personas en los últimos años, Juan José, algunos referentes, ¿verdad? Pero yo por protocolo no puedo ser candidato. Nosotros tenemos que, el sector privado es, ¿cómo decirte? Nosotros y muchos más tenemos la responsabilidad de llevar adelante el país. Y no es crecer económicamente, que el país se mantenga, crecer en fuentes de trabajo, de riqueza, generar esperanza, una proyección diferente. Entonces, desde el gobierno es imposible hacer eso por todo lo que significa el estamento político. Depende de tanta gente que te va a dejar, que no te va a dejar, que tenés que hablarle a todo el mundo. Y está tan podrido eso que sería difícil gobernar o sobrevivir para gobernar. Ok. ¿Hay algún presidente en la época post-Stroessner que más ha cuidado el ambiente para que los empresarios sientan esa seguridad y puedan trabajar tranquilos? Bueno, yo creo que el de mayor aceptación fue Rodríguez. Claro. Fue Rodríguez. Le rajó a su consuegro o a su ex consuegro, no sé si era o no. Él ganó las elecciones por más del 90% y creo que no tuvo que hacer ninguna maniobra porque si Stroessner se hubiera ido a tiempo hubiese sido un gran presidente, ¿verdad? O un mejor presidente. Correcto. Si vamos a meter la parte humana, cuántos desaparecieron y todo eso. Claramente. No estoy ajeno a esa información, tampoco conozco, pero sí está el archivo del terror, Montanaro. Pero era una coyuntura de... Una coyuntura de delincuentes que existían en la época y que lo mantuvieron a él. Nadie le dijo, ¿sabes qué? Andate ya, estás a tiempo, salí por la puerta grande. Y bueno, se fue por la puerta de atrás, a veces ocurre eso. Juan José, quiero volver al rubro de combustible sobre el cual recién me estabas hablando, para hacerte una pregunta que seguramente te la hacen todos los días los hinchas
¿Cuándo va a bajar el combustible? Cuando baje el crudo, es automático. Cuando baje el crudo, ojalá que baje pronto, porque a mayor precio, menores ventas. Es muy difícil pagar el precio del combustible. Soy muy sincero, no es... ¿Hay perspectivas de que baje y que se pueda eso trasladar al consumidor? Claro no que tan sí. automáticamente, porque ustedes tienen que seguir vendiendo el combustible que en stock al precio que pagaron ese stock hasta tanto tengan un precio nuevo, ¿verdad? Sí. No es que baja al día siguiente, ¿verdad? Pero ¿hay alguna perspectiva de que en octubre o noviembre baje el precio de los Sí, combustibles? yo estoy seguro que sí. Y espero hasta con ansiedad eso, porque, como dije, la utilidad en el combustible es porcentual. Y como manejamos la cadena del negocio, desde la importación, los barcos de hidrovía, los puertos, la distribución en las redes, conocemos muy bien el negocio. Y el negocio está muy resentido, el precio está muy alto. Espero que el mundo se calme un poco, que baje este commodity, porque detrás del petróleo todo baja. Espero que no baje el precio de la carne, ni de los granos, la soja, el trigo, que ahora está en plena cosecha. Porque sí, eso sí es exportación que este país necesita y que estamos con muy buena producción, a pesar de los sufrimientos también por factores climáticos. Pero sí que baje el combustible. Es un elemento que golpea, como dije, a la ciudadanía, al sector privado, al sector público, al agro, a todo. Okay. Yo creo que va a bajar, y como dijiste, no tan paulatinamente, a pesar de que las compras en nuestro caso son de 4 a 6 meses de antelación. Hay una ley de stock de productos para que nunca falte, para que no haya faltante, para que no pare el país por falta de combustible. Pero estoy seguro que va a bajar y ojalá que sea antes de fin de año. Ok, Juan José, dijiste recién, el negocio está muy resentido. Sin embargo, vemos todos los días estaciones que se están habilitando. Hace poco estuvo sentado aquí en este lugar el director comercial de Shell en Paraguay, se llama Patricio Ciuletti, y él me dio unos datos que realmente me llamaron la atención. Él me decía: Federico, en la Argentina hay 80 estaciones de servicio por cada millón de habitantes. En Brasil hay 200 estaciones de servicio por cada millón de habitantes, y en Paraguay hay 300 estaciones de servicio por cada millón de habitantes. ¿Por qué tantas estaciones de servicio en Paraguay? 300, un poquito. Yo creo que más y todo. Creo que un poco más de 300. Un poco más de 300. Bueno, voy a historiarte cortito. Cuando Copetrol nació, se fundó en 1973, hace 49 años, habían dos emblemas importantes, multinacionales. O sea, somos pioneros en combustible. Hoy tenemos 25 distribuidoras. Nunca se tuvo 25 control. emblemas. Emblemas, sí. Distribuidoras, o sea, emblemas. Emblemas. Creo que eso se dio con los sucesivos gobiernos, porque ¿qué pasa? El ministerio te obliga a tener 40 estaciones en un año. Y como hay muchos puntos en el interior que se van cerrando y lo demás, hay un compromiso del emblema, un emblema quiere habilitar, Juan Pérez hace el compromiso de las 40 estaciones, tiene un tiempo para poder completar la red, y aunque no cumpla ni el 50%, ya tiene una habilitación inicial que le otorga el poder de operar, de comprar al precio establecido. O sea, eso es una vergüenza vieja. O sea, vos conseguís 20 puntos, 10 puntos, ya habilitás, tenés 40 estaciones que completar, pero aunque no complete, vos seguís operando. Ya nadie controla, nadie se plaguea. Son amigos de los amigos y dame un poco, y así, ¿verdad? Bueno, son cosas que ocurren, pero no solamente en eso. Acá la competencia es tan grande en todo
que parecemos un país europeo, ¿verdad? Que los europeos pues pregonan la libre competencia, no las sinergias internas entre las empresas. Y nosotros no, nosotros acá sin analizar, cualquiera, porque casi así es, conocido del ministro o el presidente de turno, habilita emblemas. O sea, hay emblemas que no sirven para nada, pero están ahí. Están para... Todos tienen derecho al trabajo. O sea, yo no quiero mezclar una cosa con otra sin dejar de ver la cuestión positiva. Todos tienen derecho. Pero la ley es muy frágil. La forma de crecer es paupérrima. Cualquiera puede tener. Entonces, ¿cómo no vamos a tener 300 estaciones por cada millón? Y campañas, y menos tanto, y más tanto, y más tanto. Bueno, yo creo que es buena la libre competencia, pero cuando ya es desleal, abusiva, ¿qué regulación? Ni siquiera sabemos si pagan todos los impuestos, muchas de ellas. O sea, ojalá que el gobierno también pueda controlar, porque hay fortuna detrás de esto. Y cualquiera que no pague el ISC como corresponde, o ingrese un combustible por otro, porque sabemos también que los aduaneros son jodidos, pero de verdad, que no ingresen una calidad de octanaje y que paguen otra, que es de menor valor. Un octanaje menor, ingresando a un octanaje mayor. Porque todo puede ocurrir cuando no existen controles. Y eso es fundamental, esa responsabilidad. José, ¿qué regulaciones crees que hace falta implementar en el mercado nacional de combustibles para corregir esos desequilibrios que estás mencionando? Bueno, el control de calidad real, el control de barcazas de hidrovía, las descargas en puertos, las mediciones en puertos. Hay demasiada tecnología para controlar. No solamente un control que también es importante, el control de los medidores en las estaciones de servicio, la calidad de los octanos que paga el cliente. El cliente paga y tiene que recibir calidad porque quiere comprar calidad, porque invirtió en su auto, porque quiere mantenerlo bien, porque tiene que ser así, indudablemente, ¿verdad? Yo creo que esos controles son incompletos, pero ¿cómo hacer? El gobierno ya no va a cerrar lo que se abrió. Existen otros rubros, como las farmacias, que deben haber, no sé cuántas deben haber 1000 por cada 1 millón de habitantes. Si hay 300 estaciones por millón de... Imagínate la farmacia que existe en Federico. Y es una competencia ya abusiva, no existen límites. Yo puedo tener una farmacia, voy a poner en la esquina, ya somos 2 en una cuadra. ¿A quién le vamos a vender tanto? Tenemos que competir, hacer descuentos. Y las farmacias no tienen mucho margen. No tienen. Son las farmacéuticas, son los laboratorios los que tienen márgenes importantes. Yo quiero darte una percepción mía, como no, y vos me das tu reflexión al respecto. Yo veo muchos emblemas. Aquí tenemos, me decías, recién 25. En Argentina creo que son 4 o 5. Y lo que noto es la existencia de emblemas Petrosol, Petroluna, Petronube, que cada vez abren más estaciones, pero uno no ve movimiento en esas estaciones como para que ese movimiento sustente el crecimiento que están teniendo en términos de cantidad de bocas. Entonces, mi opinión personal es, tiene cierto olor a lavado de dinero. Puede ser. En algunos casos puede ser, en otros no. Por ejemplo, viene un operador de Iturbe, por decirlo, ¿verdad? Donde estaba la azucarera, aquella famosa, que no funciona más, otro elefante blanco, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 estaciones allá de Ecopetrol, nada de Petrobras. Pero hay gente que viene y quiere abrir, pero la ciudad ya no da, ya no hay mercado. Sin embargo, viene un señor que no vive esto, tal vez tenga un campo, viva un poco de su campo, de su plantación, y quiere una estación para su hijo. Y viene al emblema y plantea. Y el estudio de factibilidad no da, pero el hombre quiere hacer igual la estación. Y va a invertir él, ni siquiera pide nada.
Entonces, ¿qué pasa? Va a emblemas más pequeños que necesitan presencia, que no tienen, y al emblema pequeño o mediano, por llamarlo así, no estoy dejando por debajo, vamos a decir que sea pequeño, no quiere decir que no sea importante, o sea, no estoy hablando de eso, pero un emblema que no analiza, que no hace un estudio, y por tener su bandera, crea un sitio más que le cuesta poca plata, pero ¿qué pasa? Son estaciones que terminan siendo improductivas o siendo una mala competencia o comprando a cualquiera. Te hablo de esa parte, no tanto del lavado, ¿verdad? No tanto del lavado. Sí te puedo decir que eso ocurre porque hay gente que llega con todas las estaciones que ya hay, que llegan a nuestros emblemas para eso, y la gran mayoría ya no da, ya está saturadísimo. Ya una competencia está para nosotros mismos, hasta para nuestros propios clientes. Entonces, sin estudio de factibilidad y sin que exista posibilidad de que salga adelante, le estás engañando al futuro operador. Y no por tener presencia o mayor presencia, y estás siendo desleal con tus propios operadores. O sea que está muy mal. Pero eso ocurre. Y bueno, después viene la historia, la estación se cierra. Exacto. ¿Verdad? Hay muchas cerradas. Y hay también gente que cree que esa es una oportunidad, y no es una oportunidad. Ok. Déjame cambiar de tema, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué lecciones de liderazgo has aprendido en los vestuarios? Como presidente del Club Cerro Porteño varias veces, y más allá de tu experiencia como un líder empresarial, ¿qué lecciones de liderazgo has aprendido en los vestuarios? Bueno, principalmente de mi lado como presidente, pues también fui vicepresidente muchos años, ahora llevo en el fútbol, a ver un poquitito, tengo en el fútbol 18 años ininterrumpidos, desde el 2004 que fui invitado por Luis Petengil, a pesar de que ya estuve en el 89 como secretario directivo. Sin embargo, he aprendido de que tratar con un plantel no es fácil. La diferencia de edad entre los experimentados y los chicos, que son fundamentales todos para la supervivencia económica del club, hace que exista mucha diferencia. Está el jugador hecho, que ya está de vuelta, pero tiene vigencia. Está el jugador que quiere su oportunidad. Para mí, el liderazgo como presidente está en el compromiso asumido. El compromiso asumido como presidente, en nombre de toda una comisión directiva, de buscar cumplir lo más importante de un plantel, los salarios, los premios. Resulta ser que los premios no estamos obligados a pagar. Nosotros no tenemos premios estipulados en contrato de ningún jugador, pero pagamos. Es un incentivo semanal, pero para eso hay que ganar los partidos. Se pagan premios de partidos ganados. Entonces, ese cumplimiento es fundamental. Y ese compromiso del cual hablo, que se traduce en un liderazgo, también es el aguante. Es el aguante porque nosotros no podemos ser hinchas, a pesar que somos un poco hinchas todos, ¿verdad? Y transmitir el optimismo cuando las cosas no están bien es importante también. El respaldo, el jugador necesita un respaldo. Muchos de ellos vienen sin padre, madre, se criaron con los abuelos, otros vienen de familias bien constituidas, pero son la minoría. O sea, yo creo que he visto de todo ya en todos estos años, pero sí comparto cosas positivas como las ganas de ganar, de vestir una camiseta tan importante como la azulgrana, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuando las cosas no salen, hacerme a culpa, no es que ustedes son culpables. Las cosas no van bien, somos todos culpables. Por eso que los técnicos siempre llevan la responsabilidad en los resultados. Y a veces está bien y a veces está mal. Juan José, yo tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Te dejo una pregunta y me la respondes luego de la pausa. La pregunta es, ¿qué es más difícil como presidente del Club Cerro Porteño manejar para vos? ¿La ansiedad de los hinchas o un plantel con mucha gente joven que gana buen dinero al mes y que tiene todas las tentaciones que tienen los jóvenes a esa edad? ¿Qué es más difícil manejar?
Me responde después de la pausa. Te respondo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Juan José Zapac. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Continuamos con el señor Juan José Zapac. Juan José, ¿qué es más difícil de manejar? ¿La ansiedad de los cerristas o la disciplina que debe mantener un plantel que está expuesto a las tentaciones? Las dos cosas, ¿verdad? Un plantel expuesto a las tentaciones es un problema de toda la historia del fútbol y no solamente en nuestro país, ¿verdad? El fútbol mundial. Es una responsabilidad ya que tienen los técnicos. Tampoco pueden ser niñeros de cada jugador. Es difícil, son muchos, ¿verdad? La responsabilidad que se transmite del cuidado personal, del cuidado de la familia, de la estabilidad, es algo que se habla siempre a nivel jugadores. Esa formación a veces es insuficiente porque vienen de familias que no son muy unidas, vamos a decir. Entonces, vienen con un mal ejemplo. Por eso hemos creado la Fundación Club Cerro Porteño, que ahora va a empezar un colegio. Hemos hecho la palabra inicial para que salgan chicos bien formados. La fundación es algo increíble. El colegio en Ipané. En Ipané, sí, esa es la palabra inicial, la hicimos hace poquito con el presidente de la fundación, ¿verdad? Y todo el equipo de trabajo. El futuro está ahí, que los chicos lleguen diferentes y se formen diferentes. Es una experiencia que todavía no tenemos. Sí tuvimos en parte, pero incompleto y cada vez está más completo. La ansiedad del pueblo cerrista, cortito. La manejamos con noticias importantes, ¿verdad? Renovamos el contrato de Pulpito Duarte, que es muy importante, hoy es el mejor central de fútbol paraguayo. Renovamos también el contrato de La Pantera, un súper goleador concepcionero. Sí. Compramos los pases de Jan Fernández, nuestro súper portero, Piri Damota, Carrascal y otros. O sea, Cerro Porteño ha invertido muchísimo en su plantel, ¿verdad? Y aunque el momento no sea futbolísticamente muy bueno, estamos a un punto de la punta, esperemos seguir creciendo y trabajar lo mejor posible. Juan José, ¿para qué sirve tener dinero? Tener dinero para invertir, para crear fuentes de trabajo, de riqueza, para crear prosperidad. Y en eso quiero acotar que no es para ser cada vez más rico. En convertir ese dinero en activos fijos, productivos, es la parte más difícil. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Dentro de las sociedades que nos toca, porque tengo que hablar de nosotros, ¿verdad? Lastimosamente no me gusta mucho hablar de eso, pero sí puedo decirte que la familia vive una sola empresa. Todas las demás tienen compromisos muy grandes, ¿verdad? A mediano y largo plazo, que justamente pueden pagarse porque nadie retira dividendos. Entonces tienen un plazo para pagar sus créditos, mientras mantener la empresa, cuidar que se mantengan líderes en el mercado de la mejor manera posible, de seguir creciendo, y no para que los socios o directores y demás tengan mayores ingresos. Creo que ese equilibrio es muy importante. No gastar, no necesitas vivir de varias empresas, pero que una te dé un sustento bueno, vivir bien, significa también una apuesta al país y a tu gente cuando mantenés otras empresas, ya sea con crédito o con capital propio, para poder erigir un futuro mejor. Juan José, muchísimas gracias. Un gran placer y un gusto conversar contigo en Líderes. Igualmente, a las órdenes siempre. Gracias por la invitación. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.